Comenzamos la emisión del día de hoy en Dignidad Ciudadana mostrándoles parte de las actividades que se están llevando a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas. Esta semana está culminando el ciclo de conferencias referidas a la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial que organiza el Instituto de Derecho y la Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Económicas. Por ello, tuvimos la oportunidad de charlar con dos de los profesionales, abogados que nos estuvieron visitando, y a continuación les presentamos la siguiente nota. Yo soy de Concepción, la Perla del Sud. He ejercido durante algunos años, he sido funcionario público en la Municipalidad de Tucumán, encargándome de temas muy gratos como la recolección de la basura, los cementerios, el transporte público, los taxis, los mercados y demás. También he sido periodista, he ejercido un par de años como jefe de la sección política en el diario El Siglo XXI en aquella época. Luego entré a la justicia, he sido defensor de pobres en Concepción durante algunos años. Luego fui juez de cobros y apremios acá en la capital, 5 años. Y ahora, desde hace 10 años, soy camarista de apelaciones en documentos y locaciones acá en la capital. En primer lugar, para mí es un honor la invitación de esta casa de estudios, porque creo que es un honor inmerecido. Así que agradezco mucho la invitación y a la vez resalto la inquietud de la facultad, porque el Código Civil impacta de lleno en la vida cotidiana de los ciudadanos y mucho más en el desempeño profesional de los futuros contadores. Está bien que la materia de derecho los contadores la deben ver un poco ajena, pero por ejemplo, en el tema que yo quiero conversar sustancialmente hoy, que es la prescripción en materia tributaria, yo creo que es un tema que les llega muy de cerca, porque la pelea permanente del contribuyente, asesorado por su contador frente a los afanes recaudatorios del fisco provincial y nacional, lo lleva permanentemente a tener que estar enterado de cómo funcionan estos institutos, por ejemplo el de la prescripción, en el cotidiano devenir de la realidad de la empresa, del comercio, de la fábrica, y el contador tiene que estar enterado de estas cosas. A medida que lo vamos conociendo al Código Nuevo, que está en vigencia desde agosto de este año, nos vamos dando cuenta que en realidad no hay grandes innovaciones en la materia jurídica que ya se manejaba en el país. No nos olvidemos que el Código de Vélez estuvo en vigencia más de 150 años y a lo largo de esos años los jueces han ido generando jurisprudencia, interpretación de ese código, que ha ido manteniendo actualizadas las instituciones. Pero finalmente, en el umbral del siglo XXI, continuar, digamos, con este código que venía del siglo XIX, cuando la velocidad de la negociación, los nuevos institutos, los nuevos contratos que han surgido, hacía necesaria una actualización, evidentemente que es una muy buena respuesta. Se comparta o no el texto nuevo, era necesaria una actualización. Básicamente les puedo decir, en materia tributaria, las provincias han sido bastante autónomas y celosas en la legislación. Concretamente, por ejemplo, en tema de prescripción, que es la extinción de la obligación tributaria por el transcurso del tiempo, las provincias en lo general han establecido plazos decenales de prescripción de la acción para reclamar el pago de los tributos. Pero el Código Civil tenía otros plazos de prescripción. Es decir, que había un choque de leyes provinciales y nacionales. Ese choque fue siendo solucionado por la Corte Suprema de la Nación y por las Cortes Supremas provinciales a lo largo de los años, hasta que las legislaciones provinciales se adecuaron a la norma federal, a la norma nacional. Ahora, el Código Nuevo, con una técnica que puede ser cuestionable, ha introducido un elemento de delegación de la nación a las provincias en cuanto a las facultades de establecer plazos de prescripción tributario distintos. Y esto nos retrotrae 20 años en el tiempo. Es decir, todo un avance jurisprudencial
que se había logrado para unificar la legislación provincial tributaria con la nacional civil ha vuelto para atrás 20 años en el tiempo. Esto lo vamos a ver en la charla de hoy y bueno, voy a contarles algunas anécdotas de esta reforma que son bastante sabrosas, ¿no? Así que bueno, ahí lo vamos a ver y por supuesto que esto va a generar una nueva corriente jurisprudencial que va a tener que poner en claro esto. Ustedes recuerdan aquello de que las cosas que se cocinan entre gallos y medianoche siempre son raritas, ¿sí? Bueno, justamente la reforma de uno de los artículos del Código Civil que se había diagramado en orden a toda esta jurisprudencia que ya venía de muchos años, fue hecha a las 12:30 de la noche de un último día del mes de septiembre del 2012, modificando el texto del proyecto que había enviado la comisión reformadora, que había trabajado 2 años, ¿sí? A propuesta de un senador muy conocido, que en alguna época dijo habría que dejar de robar 2 años para salir adelante, ¿no? Entonces todo esto, bueno, hay que analizarlo a la luz del contexto político, social, económico que se vive en el país. Yo soy acá de Tucumán, cursé mis estudios en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, me recibí de abogado, trabajé en la actividad privada hasta hace no muchos años, hace 4 años, donde ingresé por concurso a la magistratura. Actualmente soy vocal de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones. Soy también docente en la Facultad de Ciencias, de Ciencias Sociales y Derecho, en la Cátedra de Concursos y Privilegios. Y tengo un posgrado en la Universidad de Salamanca, también sobre Derecho Comercial. Yo voy a venir a hablar hoy sobre los contratos bancarios en la nueva regulación que tiene el Código Civil y Comercial de la Nación. Me parece un tema apropiado porque es un tema que tiene que ver la economía con el derecho. Porque cuando hablamos de contratos bancarios siempre estamos hablando de operaciones económicas, de operaciones financieras, que tienen mucho que ver justamente con la facultad a la que estoy asistiendo. Y le doy el cariz jurídico a través de lo que es la regulación de los contratos bancarios, la regulación que tiene específicamente en el nuevo código, donde a diferencia de la codificación anterior, acá hay una sistematización de todas las figuras contractuales bancarias, tratando de darle un marco jurídico adecuado, y creo que esto es bueno ponerlo de relieve y es bueno transmitirlo, y sobre todo a los estudiantes de ciencias económicas, que van a tener en su vida profesional mucha relación con todo este tipo de contrataciones. Yo creo que acá el gran problema que se va a presentar es el tema de los contratos y la relación de consumo. Por cómo está articulada la redacción del código, por las disposiciones del mismo código con lo que es la relación de consumo y lo que es consumidor. Yo creo que ahí puede darse, con la división en la práctica que tenemos nosotros de carteras individuales o de consumo, de carteras comerciales, que son las carteras que tienen los bancos con las empresas, con las sociedades comerciales, que si están o no incluidas. Como está articulado el capítulo específico de contratos bancarios, podría dar a entender como que hay 2 tipos de contratos paritarios y contratos de consumo, pero si a eso lo relacionamos con las normas del derecho de consumo que están dentro del código, más la que es la ley de defensa al consumidor, se pone en duda si realmente podemos hablar de dos categorías de contratos distintas. Así pasaba la nota que le realizábamos a los doctores Luis Cosio y Carlos Curtade, visitándonos en la Facultad de Ciencias Económicas en este ciclo de conferencias referidas a la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial. Es el momento de hacer una pausa en unos minutos nada más. Regresamos aquí en Dignidad Ciudadana.